A ver, pero hay algo que está muy claro, que hay pocas personas o empresas que tienen muchísimas hectáreas, que es un país más que nada agroexportador con un modelo de ese tipo. Entonces hay muchos beneficios para ese sector, donde justamente ingresan millones de dólares por ese lado. Y por otro lado vamos al supermercado, como decíamos hoy, y nosotros ¿qué consumimos? El tomate, la lechuga, ¿no es cierto? Compramos la cebolla, la papa, la zanahoria. Y todas esas cosas también son cultivadas. ¿Cómo se cultivan? Hay personas que tienen pequeñas porciones de tierra, otras un poco más, pero ¿cómo es el trato hacia ese sector? ¿No? ¿Los benefician? ¿Cómo están trabajando? Y aparecen en el medio un montón de propuestas, pero hay una que, digamos, ha sonado muy fuerte y que no la entendemos y que mucha gente también se pregunta, y algunos con miedo, es decir, ¿qué es eso de la reforma agraria? Me van a sacar el campo, ¿viste? Algunos lo he escuchado decir, no, guarda con eso, mirá que se viene la reforma agraria, no sé qué. Entonces, ¿qué mejor que hablar con un ingeniero agrónomo, asesor, que conoce el tema, que está en el tema? Él es de Miramar. Se llama Gonzalo Temarco y lo tenemos ahora en línea. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos, Gonzalo. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por comunicarse. No, por favor, faltaba más. Y somos muy curiosos, ¿viste? Escuchamos, palabra que escuchamos, queremos saber de qué se trata. Y justamente la reforma agraria, a veces sintonizamos los canales de televisión, ¿viste? Pero no encontramos muchas, digamos, explicaciones sobre esto en profundidad. Y si aparecen, por ejemplo, en un canal como puede ser el C5N, duran 2 minutos, 2 palabras que dicen y vamos al otro segmento, ¿viste? Es como que no se le da mucho tiempo. Por eso somos curiosos, queremos saber. ¿Vos nos podés explicar? Primero decirnos un poquito, contándonos sobre vos, tu biografía. Vos sos ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniero agrónomo, estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que queda en unidad integrada con el INTA de Balcarce, y me recibí hace ya casi 10 años, y bueno, vengo trabajando en agroecología hace 5 o 6 años como productor, asesor, acompañando proyectos colectivos. Y bueno, esto que usted decís de la reforma agraria es algo que suena mucho en la gente, como que se tiene un poco de miedo, como vos decís, de cambiar de tema enseguida, pero yo pienso que, bueno, estamos en un momento, en el siglo XXI, y una reforma agraria en estos tiempos no es como se hubiese pensado hace 50 o 60 años, que se le sacaba la tierra a la gente, a los terratenientes, y se entregaba a la gente que la quería trabajar. Hoy es a eso y aún más. Me parece que una reforma agraria integral tiene que tener en cuenta a los productores como personas, ¿no?, que viven y trabajan de la tierra. O sea, tiene que tener acceso a la tierra, pero también tiene que tener acceso a tecnologías, acceso a insumos en cuanto a lo que es agroecología, equipos de riego, maquinarias, no insumos químicos me refiero, no semillas. La reforma agraria que yo pienso es una reforma agraria integral, en donde el consumidor también forma parte de la producción, porque es quien delinea un poco lo que se produce. Y bueno, esto de la agroecología, que ya empecé a hablar un poquito, entiendo que es el eje de la soberanía alimentaria. Entonces, la reforma agraria tiene que tener una visión de soberanía alimentaria, ¿no? Verlo desde ese punto de vista, en donde el productor es un sujeto principal, y bueno, y se tiene que atender a las necesidades de los productores, pero también de los consumidores. A ver si entiendo. Aunque a mí, por ejemplo, para ampliar un poquito el concepto, ¿no? Hoy hablábamos de que por ahí grandes extensiones de tierra son sembrados con soja, se exportan millones de toneladas, entran millones de dólares a los bolsillos. Por ahí la tierra incluso se ve afectada por esto de sembrar vez tras vez un elemento como que le produce un daño a la tierra. Pero por otro lado, digamos, el sustento del argentino, del consumidor, básicamente, no es que consume soja, aunque se consume, pero en muy baja cantidad. El consumo real, que es de otros elementos, frutas, verduras y demás, que se hacen en cultivos, ¿no? Y vos decís que el gobierno tendría que de alguna manera ayudar de alguna forma o apoyar a estos que cultivan la tierra, a este grupo, a este sector. Completamente. Yo creo que el Estado tiene un rol muy importante en esto, porque
tiene que haber una cuestión de ordenamiento territorial, no se puede dejar al libre mercado. Si hoy vale la soja, todo el mundo siembra soja, porque eso lo hacen los grandes productores. También hay pequeños productores, como vos decís, que producen otro tipo de alimentos que se comercializan localmente y que no son para el mercado externo, como es la soja, el trigo, girasol, maíz, que son principalmente lo que más se cultiva. La Argentina tiene 50 millones de hectáreas cultivables y más de la mitad está cultivada con soja, hasta hace unos años. Ahora cambió un poco por el tema de las retenciones, pero sí, el mercado es, lamentablemente, es quien domina lo que se produce. Y no debería ser así, debería haber una regulación un poco más intensa y el Estado, bueno, es quien tiene ese rol. O sea, vos decís que en esta intervención activa que tiene el Estado, con el tema de las retenciones, más allá de asegurar un ingreso también en las arcas del Estado que son necesarias con las retenciones, sí, también lo que se hace es de alguna forma tratar de regularizar un poco esto de que no todos siembren soja, que lo piensen dos veces antes de hacerlo. Claro, tal cual. El gobierno, cuando puso las retenciones en el 2008, fue para desalentar, en primer lugar, para recaudar plata de esos impuestos a la exportación, y a su vez para desalentar un poco la producción de soja, como vos decís, y todo el mundo sabe que es un producto transgénico, es un cultivo transgénico, que se usan muchos agroquímicos y cada vez más, no solo glifosato, sino también 2,4-D, insecticidas, fungicidas, y eso, bueno, genera un deterioro en el medio ambiente. Entonces esas políticas, que desde mi punto de vista no son integrales y no son parches, como para seguir adelante, ayudan para, bueno, en este caso desalentar un poco la producción de soja y alentar un poco la producción de maíz o de girasol, de otros cultivos que también hacen a que el mercado interno funcione. Porque si la soja, como vos decías al principio, el 90-95% se exporta, esa plata, esas divisas que se generan por la exportación de soja, quedan en pocas manos, que son los dueños de la tierra, los dueños de las máquinas y los exportadores. En cambio, si se desalienta un poco la producción de soja, se fomenta un poco más la producción de maíz, entonces baja el maíz porque hay más oferta, con eso hay más alimento para el ganado, o para los pollos, o para lo que sea que consuma maíz, entonces baja también quizás el precio de la carne, y bueno, tenemos que pensar en el mercado interno principalmente, pues somos más de 40 millones de personas que tenemos que vivir de la misma tierra. Entonces yo creo que el Estado debería priorizar el mercado interno, regular qué se tiene que producir, cuánto se tiene que producir, y no dejar todo librado al mercado. Claro, que en mayor demanda, o sea, claro, si todo el mundo compra en el exterior, compra, qué sé yo, maíz, hacemos todo maíz, no, tiene que haber una regulación. Ahora, yo la pregunta que me hago fundamental es, se habla de la reforma agraria, pero es una palabra muy grande. Si tuviéramos que hacer un concepto un poco más preciso, ¿en qué consiste la reforma agraria? ¿Qué es un proyecto? ¿Hay un proyecto de ley que se ha presentado en algún lado? ¿Cuáles son los ítems? ¿Cuáles son los artículos? ¿A qué apunta en concreto? Es decir, ¿el acceso a la tierra de qué forma? Digamos, para extender un poco más este concepto. Sí. Mira, la verdad que no tengo conocimiento de que algún espacio político o algún espacio social haya presentado algún proyecto de ley de reforma agraria. He escuchado hace poco el proyecto Artigas, que algún movimiento social lo estaba tratando de desarrollar, con algunas tomas de tierras privadas en el noreste de nuestro país, que creo que todos nos hemos enterado de eso. Pero bueno, vivimos un cambio de paradigma, y esta reforma agraria de la que hablamos está dentro de ese cambio de paradigma. Me refiero a un cambio de paradigma en el proceso productivo de los alimentos, digamos, en el sistema agroalimentario, en donde los productores, los que viven de la tierra, tienen que vivir en condiciones dignas, y no solo los dueños de la tierra, que tienen un papel que dice que son titulares de esa tierra, entonces se llevan la mayor cantidad de la renta. Me parece que una reforma agraria tendría que ir por el lado de reorganizar los territorios, visibilizar a los productores, ayudar a los productores,
Y obviamente que tengan acceso a la tierra, ¿no? Porque la mayor cantidad de la tierra es privada y tierras fiscales para producción prácticamente no hay. Entonces, de alguna manera hay que tratar de organizar para que la renta más grande no quede en la gente que no trabaja, que son los dueños de la tierra que están en sus departamentos esperando que uno le pague en dólares el alquiler. Y es el productor el que arriesga, el que labura. No sé si me explico. Sí, entiendo, te escucho con atención. Y me quedé en una parte donde vos mencionaste el Artigas. Bueno, con ese tema hubo mucho escozor, ¿no? Hay sectores sociales que lo ven con mala cara, ¿no? Con malos ojos, esto de la toma de tierras, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y mira, la tierra es para quien la trabaja, me parece, ¿no? Porque, de hecho, desde la fundación de nuestro país que hay toma de tierras. A ver, la campaña del desierto, ¿qué fue? Matanza de pueblos originarios para robarle sus tierras y repartírsela entre los amiguitos del gobierno de aquel entonces. Entonces, no vengamos a rajar la vestidura hablando de toma de tierras, porque desde que se fundó nuestro país se están robando las tierras, ¿no? Y me refiero a las familias grandes, llámese Martínez de Hoz, etcétera. Y hoy en día también hay extranjeros que compran tierra por muy poco dinero en el sur, en la Patagonia, en todos lados. Y bueno, me parece que ahí el Estado tendría que... De hecho, hay leyes que regulan eso, pero muchas veces no se cumplen. Bueno, hay casos en que, por ejemplo, se han armado cooperativas de personas que han encontrado, por ejemplo, un terreno abandonado, con los yuyos altos y demás, se han instalado en un lugar y han empezado a sembrar y a cultivar. Sí, mira, justamente nosotros estamos formando una cooperativa, ya hace 3 años que venimos trabajando, y pedimos, mediante un proyecto de ordenanza en la municipalidad de acá de mi ciudad, un predio, y nos cedieron 1 hectárea. Y bueno, y ahí estamos, construimos un invernáculo, que estamos por sembrar algo de avena para recuperar un poco el suelo que era medio bajo. Y sí, yo creo que la organización popular es fundamental. ¿Cuántos son en ese proyecto? 20 familias más o menos. Claro, a eso voy yo. A ver, cuando ustedes deciden decir vamos a cultivar esta tierra, que nadie, porque para empezar es tierra que está prácticamente abandonada, que no está siendo usada, sí, ¿no? A partir de ahí, bueno, solicitan los permisos y demás y empiezan a trabajarla. Ya para preparar la tierra necesitan contratar gente o trabajarlos a ustedes. Son 20 familias que van a estar trabajando, en este caso, cultivando, sembrando, cosechando, fumigando, lo que sea. Bueno, y acá otro tema, ¿no? El agroecológico. Pero digo, ya ahí hay, en una porción chiquitita de tierra, 20 familias trabajando, suponete. Y yo pienso, por otro lado, el contraste, ¿no? Un gran productor agropecuario, grandes extensiones de tierra, entonces contrata un equipo, a veces, o él mismo tiene el equipo, con un chofer que le maneja la máquina, pasa el arado, no sé cómo se llama, luego ese mismo chofer se sube a la otra máquina que hace 10 cosas al mismo tiempo, o sea que fertiliza, no sé, después hace la siembra, y capaz que con un equipo de 5 personas, con maquinarias, con tecnología, no sé, hacen producir miles de hectáreas, ¿no es cierto?, que le producen millones de dólares para repartir no entre los 6, sino él y un sueldito que le da a cada uno de los 5, más o menos eso es lo que pasa. Completamente, es así. La agricultura extensiva convencional, no la agroecológica, sino la agricultura extensiva convencional, que es la mayor porción de nuestro país que se trabaja de esa manera, es así. O sea, la renta queda en muy pocas manos. Como te decía, pero nadie lo ve mal a eso. Es como que todo dice, está bien, y lo que corresponde. Ahora cuando van 20 familias, como decís vos, en un terreno baldío que estaba abandonado prácticamente, lo trabajan, lo mejoran, hacen los hibernáculos, siembran y demás, y ya empieza, digamos, el escozor social de que son las tomas de terrenos. Tal cual, pero lo que pasa es que es una cuestión cultural también, ¿no? No se ve mal esto de la explotación del medio ambiente y de la gente, y sí se ve mal 20 familias que quieren producir su alimento sano, porque también tenemos una cultura como sociedad bastante egoísta, pero bueno, por eso el Estado me parece que tiene que intervenir en darle mejores condiciones a los pequeños productores
para fortalecer las economías locales y cobrarle los impuestos que le tienen que cobrar a los grandes productores que apuntan a un mercado externo. Yo te cuento algo más. Cuando hablamos de toma de tierras, perdón, te agrego algo. Hemos escuchado, pero es verdad, no lo puedo confirmar, pero ha salido en medios nacionales, lo hemos escuchado en medios nacionales. Ahora me queda la duda y me pregunto si es verdad, de que en esas compras que vos decías de extranjeros que han comprado, por ejemplo, en la zona del Bolsón o en algunas zonas del sur argentino, compraban, por ejemplo, X cantidad de hectáreas, pero extendían los alambrados, no sé, 100 hectáreas más, 200 hectáreas más, en terrenos que prácticamente eran del Estado, nadie decía nada, los empezaban a sembrar, y con el tiempo pasaban a ser, es usufructión o algo así creo que es el nombre, se quedaban con esos terrenos y pasaban a ser posesión de ellos, ¿no? Y de eso tampoco se habla. Y no, la verdad... Es una toma de terrenos, pero encubierta, con gente que tiene mucho capital, y las autoridades prácticamente eso no lo ven. Completamente, por eso decíamos, ¿no? O sea, hay cosas mal hechas de todos lados, pero solo se ve cuando la gente con más necesidades, más vulnerable y con menores recursos, hace esta toma, entre comillas, porque se viene tomando tierra desde la historia de la Argentina y se ha hecho y se sigue haciendo la quema de los humedales, el desmonte del bosque nativo. Eso también es hurto y robo de tierra. Y nadie, como que a nadie le molesta. Lo que pasa es que vos también decís, y es muy cierto, los medios de comunicación generan opinión pública y muestran lo que quieren mostrar porque tienen intereses, entonces ahí la gente opina lo que ve en la tele. Pero bueno, eso de la quema está relacionado con decís, cuando queman para después sembrar lo que ellos quieren. Claro, tal cual. Queman humedales, que son lugares naturales, que de hecho son muy importantes desde el punto de vista ecosistémico, los queman para después sembrar soja, seguramente, o alguna otra cosa. Vos decís lo mismo que pasa con los bosques nativos, lo mismo que pasa con los montes de Córdoba para hacer emprendimientos inmobiliarios. Esto que haces vos ahí, que me decías que te habías organizado y que al municipio le pedían esos terrenos, a nivel local te quiero contar algo, que acá prácticamente se hace a nivel local, o sea, el municipio está cediendo en forma... ¿cómo es que se dice? Voluntaria, y está convocando a las cooperativas a veces en algunos lugares, sobre todo en los pueblos, para que cultiven el suelo. O sea, lo están haciendo en forma, es una política de Estado prácticamente, decir, bueno, miren, acá hay un terreno, pueden sembrar hortalizas, frutas, verduras, y desde producción se fomenta que compren esas cosas, hacen en el parque o en la plaza, ponen todos los cajones con la producción y ayudan para que puedan vendérselo también y los consuman a nivel local. ¿Eso pasa en Miramar? Eso todavía no, pero me parece que con la presión, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, con la presión popular, se va a ir dando. Y esto que vos comentás, yo lo celebro, pero también es parte de esta reforma agraria que estamos hablando. O sea, la reforma agraria del siglo XXI, llamémosle, no es sacarle a los ricos para darle a los pobres, como se hacía antes, que se sacaba la tierra a la gente, a los terratenientes y se lo daba. Hoy en día me parece que el Estado es quien tiene que tomar un rol activo en todo esto, además de la organización popular, que es fundamental para desarrollar las economías locales, producir alimentos sanos y aprovechar tierras fiscales que estaban en desuso o tierras privadas que tienen que usarse para eso. Claro, entiendo. Así que estamos como adelantados, porque cuando escribe la computadora sale por el micrófono. Perdón, estaba hablando con el operador. Estamos adelantados a nivel local en ese punto. Por lo que vos me decís, porque acá también se han intervenido tierras, por ejemplo, que estaban en conflicto o complicadas, se han hecho viviendas, o sea, se han hecho cantidad de viviendas en esos terrenos. También, como decíamos recién, se han hecho granjas donde están cultivando, lugares para el reciclado, donde hay cooperativas que trabajan el reciclado. Digamos, me halaga saber de que en Pehuajó hay una tendencia hacia ese tipo de políticas, ¿no? De una distribución mucho más justa en lo que tiene que ver con la tierra. Tal cual, yo no lo sabía y la verdad que me pone contento saberlo. Y sí, son privilegiados. Y esto se tiene que potenciar aún más, no conformarse con que haya una o dos granjitas de 1 o 2 hectáreas. Tiene que haber mucho más, porque esto es parte de lo que hablábamos hoy de la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a elegir qué producir, cómo producir, dónde producirlo y cómo comercializarlo. Claro. Entonces, que haya una redistribución de tierras para que la gente, los vecinos, se puedan organizar con ayuda del INTA, con ayuda de alguna institución pública, la municipalidad o quien sea, algún ministerio, para producir alimentos sanos a nivel local y que no tengan que pagar un flete de 200 kilómetros por un tomate, me parece excelente. Y eso es parte de la reforma agraria, me parece, contemporánea o moderna. Claro, que mucho se va no solo en impuestos, sino como decías vos, en fletes y en otros gastos al trasladar. Claro. Que estén en el nivel local está bueno. Bueno, te agradezco mucho, Gonzalo, tu tiempo y tu explicación, creo que ha sido clara. No sé, Vicente, si querías hacerle alguna pregunta. Hola Gonzalo, buen día, Vicente te habla. No, yo quería saber si vos, como ingeniero agrónomo, trabajás tus propias tierras ya de herencia de familia, de tuya o de algo, o simplemente para empresas privadas o demás. No, mira, te cuento, yo soy docente, trabajo en una escuela agrotécnica, en la parte de la granja y las vacas, digamos. Trabajé en empresas grandes, pero cuando me hizo el clic me refiero a decir, yo soy ingeniero agrónomo y tengo un rol social en esto, ¿no? No es que soy un número en esta sociedad y tengo que generar plata y aplicar agroquímicos, como me enseñaron en la facultad, ¿no? Porque en la facultad te sacan con la cabeza cuadrada, con la receta del glifosato y el 2,4-D y los 100 kilos de urea por hectárea, y cuando uno sale a la realidad y a trabajar, te das cuenta de que la vida es otra cosa. Bueno, entonces empecé a buscar tierras, me asocié con un hombre que tenía un pedacito de tierra, hice un cultivo de quinoa agroecológico, un poquito de papa, vi que se podía, compré un tractorcito viejo y le metí, y hoy en día sigo trabajando en la escuela como docente, pero ahora ya me convencí de que la producción agroecológica es posible y me asocié entre comillas, ¿no?, con el dueño de un campo. Entonces estamos trabajando un porcentaje del margen bruto para él y un porcentaje del margen bruto para mí. Yo hago los laburos con el tractor, pido prestada máquina hasta que me pueda comprar las mías, pero no vengo de familia de campo, y bueno, la voy remando así como se puede. Bueno, no, muchísimas gracias, la verdad es muy meritorio entonces, si no venís ligado del palo, digamos, que la labor que estás cumpliendo. Bueno, muchas gracias, Vicente, la verdad que es lindo y me parece que todas las profesiones tenemos que, todas las personas, ¿no?, pensar cuál es el rol que cumplimos, cuál es nuestro rol en esta sociedad, desde cualquier oficio o profesión. Me parece que hay que pensar en qué aporta uno a la sociedad, porque de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en escuela pública, la secundaria, la universidad, y eso, bueno, tiene un costo social que uno tiene que devolver de alguna manera. Bueno, qué lindo lo que decís, nos deja pensando, esto de este compromiso y esta responsabilidad social de cumplir un rol y hacerlo pensando en los demás, porque por lo general hay mucho egoísmo. No en tu área, sino a nivel general, ¿viste? Es como que eso es lo que notamos y bueno, desde como responsables de un medio, como responsables ingenieros, como responsables arquitectos, docentes, en la justicia, lo que sea, tenemos que tomar conciencia de ese compromiso que tenemos con los pares, ¿no? Con la gente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Un placer, un abrazo. Y en cualquier momento, en algún momento podamos, porque no hemos tomado vacaciones nunca nosotros, pero si en algún momento decidimos salir, vamos a ir a Miramar, por ahí nos das una mano y encontramos un lugar tranquilo. Bienvenido, sí, la verdad que es un lindo lugar y tranquilo. Bueno, verdad que sí. Un abrazo enorme, gracias, seguí trabajando como siempre. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, la palabra del ingeniero agrónomo, Gonzalo de Marco. Fue claro, yo creo que no, yo entendí. Fue muy claro y preciso, la verdad, espectacular. Bueno, ¿vos qué pensás, Tommy? Era yo, ¿no?, el que hacía ruido. ¿Era yo el que hacía ruido? ¿Viste que era con la compu. Estaba contestando algo muy importante. El que lo tomaba. Yo le iba a decir que... No tiene una goma, el micrófono. Toma, ve. Claro, lo que pasa es que yo no escucho porque tengo retorno, pero poco. Igual que esto. Esto es terrible, pero lo hago cuando acerco el celular, sale. Perdón. No, bueno, ahí Olga dice si no le pasás un tema. ¿De qué? Y cortamos. No sé, había